algunos tienen su lugar, otros están compitiendo con la PlayStation de los niños, u otras tantas cosas. Entonces, claramente, la fuerza de trabajo está atravesando un momento bien difícil de readaptación y de la misma manera las compañías, las organizaciones en las que trabajan están buscando cómo adaptarse muy rápido, mismo que hayan comenzado ese camino hace un tiempo, ahora se les vino encima, ¿no? Entonces hay algunas que están claramente mejor preparadas que otras y las decisiones que se tomen ahora son críticas para determinar la posición que va a ocupar esa compañía, esa organización en el futuro. Si no toman las decisiones correctas hoy, probablemente puedan perder una ventaja competitiva en la industria en la que operan. Entonces, vamos a comenzar, vamos a tener dos partes. De todos modos, me gustaría alentarlos seriamente a que nos ingresen sus preguntas, sus comentarios, lo que sea, usando el Q&A. Y ahí Javier me va a estar ayudando a monitorear y a interrumpirme para poder darles voz a esas preguntas, porque la verdad me gustaría que sea lo más dinámico posible. Yo ahora voy a compartir un apoyo visual para desarrollar esta presentación y acá me gustaría inclusive pedirles algo y es, fíjense lo que suele pasar acá, ¿no? Ahora puse un slide y tomó preponderancia y yo quedé ahí en un rinconcito. Tienen para elegir en la herramienta Webex unas opciones arriba a la derecha donde pueden cambiar el layout. A mí personalmente me gusta ver la persona que está hablando y dejar un poquito más pequeño el contenido, porque claramente es solo un apoyo visual. Así que si quieren, es decisión de ustedes, me gustaría poder mantener el contacto visual como prioritario frente a las diapositivas. Así que ahí eso lo pueden cambiar con esos botones. Bueno, dos grandes partes, resiliencia y productividad. Pero para empezar quiero dar un contexto. Y esto es un concepto que Cisco viene articulando ya hace unos años en relación a la famosa y tan mencionada transformación digital. Todo el mundo hablando de transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, es lo que nos pasó de golpe a todos ahora, por un lado, pero Cisco ya lo nombraba como una especie de tormenta, o mejor dicho, un vórtice digital. Dicho de otra manera, podríamos decir que todas las compañías están en un movimiento constante, en una especie de vórtice, y dependiendo de la industria, algunas están más cerca del ojo de la tormenta y hay otras que están, parecería, un poquito más perimetrales. O sea, esto quiere decir, si sos una compañía de tecnología, productos y servicios, o si sos una compañía de medios y entretenimientos, la transformación digital se te vino encima ya hace un tiempo y si no estás haciendo algo para readaptar tu negocio, vas a quedar fuera. Si sos una empresa de oil and gas, petróleo y gas, bueno, tal vez no parece tan inminente, ¿no? Esta transformación digital. Bueno, hoy si a esto le sumamos el efecto COVID-19, yo me acuerdo de esta película ya antigua, no sé si le suena, Twister, ¿no? Donde estaba esta tormenta y volaban las vacas, los pianos, las bicicletas. Bueno, yo creo que hoy estamos todos arrastrados hacia el ojo de la tormenta. Entonces, la primera pauta acá es cómo haces para en muy poco tiempo implementar las herramientas, los procesos para digitalizar tu negocio, para remotizar tu negocio, si no hiciste todo esto en los últimos 4 o 5 años. Y acá me gustaría mencionar a un autor, Yuval Noah Harari, particularmente un pensador que está muy popular últimamente, escribió varios libros, bestsellers, y no vengo a hacerle publicidad, sino realmente me interesa por lo que él dice. Uno de sus libros se llama Homo Deus y habla de cómo todo lo que está sucediendo está, digamos, presentándonos un futuro en el que la especie humana va a adquirir una nueva característica, ¿no? Y por eso él habla de pasar del Homo sapiens a un Homo Deus, un Homo Dios. ¿Por qué? En donde empiezan a combinarse
los avances de la ciencia tradicional con la inorgánica, y todo esto apoyado en un mundo de datos y de inteligencia artificial. O sea, él le da sentido a todas estas cosas que estamos viendo y que estamos hablando con distintos nombres, el Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial. Bueno, él eleva este concepto todavía un grado más y empieza a hablar de cómo va a transformar la vida, ¿no? Y una de las frases más recientes de este personaje, que es un historiador israelí, y ahora prácticamente se dedica a escribir y a andar dando charlas de lo que dice, es que algunas de las decisiones que los poderosos están tomando estos días podrían acompañarnos durante años, ¿sí? Acá se refiere más que nada al ámbito de la política, y procesos que antes habrían llevado años o décadas ahora tienen lugar en cuestión de días. Un poco me agarré de estas palabras hace un momento para esto que les decía antes, ¿no? Pero creo que estamos todos de acuerdo y en este sentido, y los que mejor sepan navegar este momento van a tener una ventaja fundamental en el futuro de sus compañías. Y el concepto del que él habla, que envuelve todo, es el concepto de dataísmo. No sé si lo habrán escuchado esto, y ahí los invito a decir sí, no, en el chat, y Javier me ayudará a ver el termómetro, ¿no? Si estoy trayendo un Estamos concepto. pendientes. Estamos, perfecto. Estamos pendientes. Hasta el Eh, momento dicen que no, Juan. ¿No? Bueno, mejor, porque ahí hay No, algo yo no problema. novedoso. Yo creo que este término va a adquirir mucha popularidad. Les decía recién, se habla de muchas partes de esto, Big Data, Machine Learning, etc. Dataísmo es pensar en que estamos yendo a un mundo realmente de datos, que bueno, esto no suena novedoso, pero ¿qué tal si el dato, lo que dice Yuval, es si el dato adquiere ya un derecho propio, si el dato tiene que fluir libremente y este sistema dataísta con los algoritmos que estamos creando se alimenta a tal punto que ya tiene, suena como a película de ficción, ¿no? Pero este sistema tiene un alcance y una entidad propia y terminamos dependiendo y seguimos alimentando y dependiendo de ese sistema. De hecho, Internet, sin ir más lejos, yo creo que a nadie le preguntaron cómo había que construir Internet. No hubo votaciones, no hubo un censo, nada. Simplemente fue ocurriendo, fue creciendo y seguimos alimentando esa máquina. El tema es que las decisiones a nivel individual y a nivel corporativo se están tomando en función de una palabra difícil de traducir, que es los insights, las conclusiones o como le quieran llamar, que este sistema de datos te entrega en base a un algoritmo, ¿no? Que procesa todo esto. Te dice, mira, en base a toda esta información, este es el insight. Y uno toma decisiones en base a eso. De nuevo, en el plano personal y corporativo. Entonces, esto adquiere una relevancia tremenda en cómo va a ser el futuro de las compañías. Y ahora si incorporamos la de ciberseguridad, porque es de hecho uno de los temas centrales en esta primera parte, o sea, ¿qué es la ciberseguridad? ¿Qué implica la ciberseguridad hoy en día? Busqué eh, cinco titulares como para poder poner esto en perspectiva. Fíjense el primero, que es llamativo, un señor que no viene del mundo de la seguridad, Warren Buffett, dice que es el principal problema de la humanidad. Llama la atención, ¿no? Que Warren Buffett diga que la ciberseguridad, el cibercrimen, mejor dicho, sea el principal problema de la humanidad. Segundo insight acá de AT&T Cybersecurity, dicen que es la mayor transferencia de riqueza de la historia que se está observando en el mundo del cibercrimen. O sea, es más rentable, ya se habla de que es más rentable que las drogas ilegales, como dice a continuación Amy Perryman. Otro dato importante es el gasto global. Estamos hablando de un gasto de $1 trillón en un periodo de 5 años, ¿sí? Hasta 2017 hasta 2021. Y el último dato es la falta de capacidad humana, de talento. Hay 3.5 millones de posiciones vacantes en ciberseguridad. Entonces esto configura un escenario bastante complejo porque está claro que como negocio el cibercrimen es muy rentable y esto hace que haya un vuelco muy fuerte hacia estas tácticas para poder
generar competencia desleal, para poder interrumpir un negocio en beneficio de algún interés económico. Es mucho más serio de lo que la gran mayoría de las personas, de los profesionales inclusive que trabajan y están a cargo y liderando las organizaciones, es mucho más serio de lo que creen. Y no es para caer en alarmismo, porque por lo general las presentaciones de ciberseguridad se valen mucho de ese alarmismo, sino es para entender cómo tengo que trabajar este tema, especialmente lograr que se trabaje coordinado en el nivel más alto de la organización para poder controlar el riesgo. Un riesgo que ahora nos cambió de golpe, porque piénsenlo así, hace años que las organizaciones, tal vez las que ustedes trabajan y todas, vienen construyendo su castillito, ¿no? La gente viene a trabajar al castillo y pongo guardias de seguridad y levanto muros y todo eso. Ahora la gente salió del castillo. ¿Cómo protejo esto ahora? O sea, toda mi inversión, toda mi arquitectura de ciberseguridad fue pensada para proteger el castillo. Ahora no está el castillo. La gente está por todos lados. El dato en este mundo dataísta, que se supone que es tan valioso, tampoco está en el castillo necesariamente. Ahora está en la nube o está en disperso. ¿Cómo protegemos este nuevo ambiente? Es una gran pregunta. Y acá me quiero referir a un segundo personaje, Richard Clarke. Richard Clarke es un señor que durante varios gobiernos de los Estados Unidos anteriores al actual estuvo a cargo de roles muy importantes como antiterrorismo y aspectos de ciberseguridad y demás. Y escribió un libro muy interesante que se llama The Fifth Domain, el quinto dominio, que es ni más ni menos que el ciberespacio. Ese es el quinto dominio. Vos tenés que proteger como gobierno, como país, tierra, mar, aire, espacio exterior y ciberespacio. El ciberespacio es el quinto dominio que hay que proteger y es uno que está adquiriendo una gran relevancia en la configuración del mundo. Y uno de los conceptos que él elabora, para mí central en el libro, es el concepto de ventaja ofensiva. Entonces él dice, ¿por qué existe la guerra? ¿Por qué existió y sigue existiendo en alguna medida la guerra? Porque hay una ventaja ofensiva. Si no hay una ventaja ofensiva, si yo no puedo generar daño o lograr lo que quiero invadiendo al otro, no habría guerra. Ahora, la ventaja ofensiva es relativa también, porque uno puede ir protegiéndose mejor, o pueden ocurrir avances tecnológicos que van reconfigurando esto. En el mundo de ciber también puede existir una ventaja ofensiva. Y como la guerra tradicional, según plantea Richard Clarke, pasó a ser inverosímil en una gran medida, por eso no hay tanta guerra, pero sí empieza a haber cada vez más ciberguerra. Porque es mucho más fácil hacer una ciberguerra. Y porque existe una ventaja ofensiva. Ahora bien, esta ventaja ofensiva, lo bueno, lo alentador de su análisis y que yo comparto, es que no es absoluta. Esa ventaja ofensiva es relativa. Uno puede readecuar su estrategia para reducir esa ventaja ofensiva en favor de la ventaja defensiva. Y si uno logra eso, ese equilibrio, pasa a ser inverosímil que te ataquen. ¿Sí? Una analogía muy divertida encontrar en el libro es, hoy en día no se trata de correr más rápido que el atacante, ¿no? De estar un paso adelante del atacante. Esto es como una carrera contra un oso, dice Richard Clarke. No hay que correr más rápido que el oso, hay que correr más rápido que el otro de al lado, para que se coman al otro. Así es el mundo de hoy del cibercrimen. Las cosas van a ocurrir, el que pueda estar un paso adelante, no con respecto al cibercrimen, sino con respecto al otro, el que tenga un menor desequilibrio en la ventaja ofensiva y defensiva, va a poder continuar con su negocio logrando, ahora aparece esta palabra que anticipamos, que es la resiliencia. Vamos bien hasta acá, no sé si Javier, si ves alguna pregunta, algún comentario, si no háganla, porque Y me Juan, gustaría... Sí. por aquí Roberto Briceño diciendo que la banca mundial sufre constantemente los efectos del cibercrimen.
y que esto termina afectando, por supuesto, a los usuarios. Totalmente, totalmente. La industria financiera es sin duda, y según estudios que se vienen haciendo consistentemente, una de las más afectadas. ¿Por qué? Bueno, porque hay un, un valor ahí que se puede capturar y capitalizar por las organizaciones criminales. Pero también aparece un tema importante que es cómo genera una disrupción a nivel ciudadano, ¿no? Este es otro tema, ya no es solo que hackearon una organización y generan una interrupción de servicio o un daño financiero, sino cómo empieza a verse la realidad, no solo la posibilidad de afectar en, en los servicios hacia ciudadanos, ya sea por la afectación a grandes empresas o entidades financieras, podría ser, como especialmente si el cibercrimen afecta a entidades públicas. Ya hay muchos datos y casos de esto, ¿no? Y justo en ese sentido, esta lámina que muestro aquí, que ahora van a ver cómo va cambiando, da cuenta de la evolución desde 2004, ya 16 años atrás, hasta la fecha, de las brechas conocidas, cuando ya la víctima sale en los titulares de los diarios, ¿no? Una de las más grandes conocidas por allá por 2004 fue la de AOL, a la que comprometieron 92 millones de datos de usuarios, etc. Si vemos cómo pasan los años, cada vez Perdón, Juan, hay... Sí, adelante. por ahí hay una pregunta adicional. Marisabela Marista nos pregunta cuáles son los otros 4 dominios. Ah, perfecto. Entonces los 5 dominios son en la protección a nivel de un país, proteger la tierra, el mar, el aire, el espacio, y el quinto es el ciberespacio. A eso se refiere Richard Clarke con ese título del libro, teniendo en cuenta que no se dedicaba solo al mundo ciber, sino que era parte de una organización nacional que tenía que proteger el territorio, digamos, los intereses de un país. Gracias por la pregunta. Perfecto, Juan. Como ven, aquí hay varias burbujas. Cada burbuja representa una brecha que adquirió carácter público. No vamos a detenernos, sino decir, miren, hay muchas burbujas y cada vez más grandes. Y si pasan los años, vemos que hay más cantidad. Y no solo hay grandes, como Dropbox o Sony PSN, sino que hay también muchas más pequeñas. Esto va hablando de la democratización del cibercrimen, ¿no? Cómo le está afectando también a empresas un poco más chicas, de múltiples industrias. Y si seguimos avanzando, ya en la última foto, que ya está igual un poco antigua, hasta 2018, esto está tomado de un sitio que se llama informationisbeautiful.net, que hacen representaciones visuales muy atractivas de datos. Esta es una. Marriott, 500 millones de datos, incluyendo pasaportes, fotos, nombre, apellido y demás datos o correo electrónico de los huéspedes en toda su cadena de hoteles del mundo. Hasta en ese libro que les comenté se refieren a este caso y revelan la motivación, que lo voy a dejar como un misterio, para no irme por las ramas, pero la motivación detrás de eso es sorprendente. ¿Por qué alguien quiso comprometer toda esta información? O sea, ¿cuál es el valor que tiene el nombre de los huéspedes, los pasaportes, etcétera? Lo dejo en suspenso. Pero lo que quiero decir acá es, esto llegó y afecta a todo el mundo y solamente son los casos que adquieren carácter público. Imagínense todas las situaciones que están ocurriendo que uno no se entera, porque obviamente uno de los principios es, si me pasa algo voy a tratar de que nadie sepa que sufrí, porque eso va a afectar mi reputación. Y acá llegamos a un tema que me parece central y es 100% una interpretación mía de las cosas. Apelando al cliché del iceberg, muy utilizado, pero también al concepto de la pirámide de Maslow. Tal vez se recordarán, si estudiaron ahí en algún momento, esta pirámide que habla de las necesidades humanas, ¿no? A nivel individual, en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas, después necesito sentirme seguro, sentirme que pertenezco, lograr estima y por último, si todas esas necesidades están cumplidas, puedo lograr eventualmente una
autorrealización, ¿no? Bueno, esto da para otra charla y otro café, pero también creo que está comprometido en este nuevo place to work, ¿no? Y en esta modalidad remota, donde la pertenencia, justamente, la estima, la autorrealización a nivel laboral puede estar comprometida porque ya me cambió la situación. Ya no voy a la oficina, ya no tengo el café y la charla de pasillo con mis compañeros. Eh, esta virtualidad rompe, ¿no?, con muchos esquemas. Pero de lo que quiero hablar es de cómo podríamos ver una pirámide de Maslow corporativa, cómo cambian las necesidades en las empresas. Y si bien esta es mi interpretación, está basada en estudios que ya han publicado analistas como McKinsey, Gartner y demás. También ayer estuve buscando en Great Place to Work, hay unos informes muy interesantes, tratando de encontrar consistencia con esto. Yo creo que la base de la pirámide corporativa hoy es business continuity. O sea, necesito primero que nada seguir operando, que la gente pueda seguir haciendo su trabajo, accediendo a los recursos. Y ya eso solo es un gran problema, porque entra en juego las herramientas de conectividad, después si eso funciona suficientemente bien, que ya es una discusión de performance, eh, de poder acceder a recursos que están por diseño en on-premise y que para eso necesito, por ejemplo, VPN. Entonces, tengo la infraestructura para poder generar esa conexión hacia los recursos. Bueno, todo eso ha sido uno de los grandes problemas en estas semanas que estamos atravesando, y lo digo porque lo vivimos muy de cerca. Hemos recibido pedidos de ayuda de una gran cantidad de empresas de Latinoamérica para ayudarlos con el tema de VPN, aumentar las capacidades, etc. Una vez que eso esté resuelto, creo que ahí podemos recién hablar de una segunda necesidad, que es la resiliencia. Resiliencia. Y resiliencia sintetiza, a mi ver, varios conceptos. Uno es tolerancia a fallas, pero el otro es ciberseguridad, ¿no? Porque me va a pasar algo, alguien me puede comprometer mi dato, mi información, mi infraestructura, y tengo que ser capaz de sobrevivir frente a eso. No solo prevenir. La prevención en términos de ciberseguridad es solo una parte de una estrategia que tiene varias fases. Prevenir lo que se pueda, detectar lo que ocurre, responder ante lo que me ocurrió. O sea, podemos ver esas tres fases claramente. Y una vez que hablemos de resiliencia y tengamos esto bajo control, un nuevo control del riesgo, primero entendiendo el nuevo riesgo y luego implementando los controles adecuados, podemos hablar de la productividad y en función de esa productividad y la innovación. Y por arriba de la línea del agua, ¿no?, lo que se ve, lo que el cliente percibe, es una propuesta de valor. Cómo readaptan las organizaciones su propuesta de valor en base a su innovación, a la productividad de su gente de trabajo, en base a un modelo de operación resiliente y que por supuesto es continuo. Entonces, está bien, estoy tomando mi propia medicina acá, pero a mí me cierra, me suena que esto es una forma de verlo interesante, ¿no? Y si quieren ir haciendo sus comentarios, ahí Javier, ayúdame a monitorear. Entonces me voy a centrar ya llegando al final de esta primera parte, en la idea de resiliencia, y para eso quiero traer sobre la mesa cuáles son las 20 consideraciones de ciberseguridad que vimos en 2020 en una encuesta que hicimos en 3.000 profesionales de seguridad del mundo. Y acá hay un montón, ¿no? Como son 20. Quiero señalar algunas, las realzo, ¿no? 4 de ellas son: la movilidad de la fuerza de trabajo es un gran desafío, reconfigura el esquema de seguridad. La capacidad de defenderme frente a amenazas que eventualmente van a ocurrir. Y el Zero Trust, reducir el nivel de confianza, ¿sí?, el nivel de privilegios de acceso, por ejemplo, que tiene un usuario, un dispositivo, porque alguien va a abusar de ese privilegio de acceso. El tercero que veo acá, Cloud Hosting Benefits. Me voy a la nube, tengo ventajas, bueno, me reconfigura la seguridad.
y la transformación digital, por supuesto, como un todo. Son 4 de las 20 que las realzo porque tal vez son las que adquieren mayor prioridad en el contexto de COVID. Si las revisáramos junto a las otras 16, yo creo que habría que ordenarlas como prioritarias frente al resto. ¿Y cuáles son las métricas que están mirando los profesionales de la seguridad hoy en día? Alto nivel, un CISO, una CISO. ¿Qué tiene que ver? Es cuánto tiempo me tardo en detectar, cuánto tiempo me tardo en remediar. Esa es la métrica por encima de todo. Todas las capacidades tecnológicas, lo que compré, los productos, hacen a una capacidad de detectar y de remediar. ¿Sí? Porque detectar parte de la premisa, de nuevo, de que algo va a pasar, no voy a poder prevenir todo. Y en cuanto a los hábitos de inversión, estamos viendo un incremento en la inversión en capacidades de identificación. Esto quiere decir que las empresas no saben todavía qué es lo que tienen. Y si no sabes lo que tienes, no puedes protegerlo. Y uno diría, pero esto es básico, sí, pero como cambió tanto y es tan dinámico y me voy a la nube y la gente trabaja en su casa y tiene su dispositivo, ¿cómo identifico ese ambiente tan dinámico? Porque si lo puedo identificar, lo puedo proteger, puedo conocer las vulnerabilidades y generar contramedidas. Entonces hay una vuelta a lo básico, que es la identificación, y una inversión mayor en eso. La inversión en proteger y detectar se mantiene estable, y la inversión en respuesta y recuperación está decreciendo. Esto es llamativo, pero en realidad es porque el dinero es finito y si tengo que elegir dónde ponerlo, se ve que las empresas dicen, aún no estoy listo, no estoy maduro en la capacidad de identificar mi ambiente. Y otro concepto que nos cuentan es la ciberfatiga. Están saturados en la cantidad de alertas y de cosas que las propias herramientas tecnológicas que incorporaron le están advirtiendo. Y no tienen los recursos humanos suficientes y la automatización suficiente para poder darle sentido a esas alertas. Y esto genera fatiga. Y la fatiga genera resignación. Bueno, tengo muchas luces que se prenden, muchas alertas, no tengo capacidad de entenderlo, so be it, ¿no? Que así sea y veremos. Esperemos que no pase nada. Entonces, la mitad prácticamente de las organizaciones sufren ciberfatiga y nos dicen que esto tiene que ver con una complejidad enorme en la infraestructura de seguridad que han construido. Muchos fabricantes, mucho producto genera complejidad. Entonces, estamos empezando a ver, ya en los últimos 2 años, que las organizaciones eligen menos productos de menor cantidad de fabricantes. Y digo menor y no uno porque no existe un fabricante en el mundo que resuelva todo el problema. Cisco es uno que intenta apuntar a la utopía de ser el único, pero no lo es. Pero sí podemos ser el que resuelva el 80% de las problemáticas y de construir las capacidades tecnológicas para una estrategia de ciberseguridad completa. Y eso tiene que ver con una plataforma que toque estos 4 lugares centrales, el endpoint, la red, la aplicación y la nube, que permita de forma centralizada controlar todo esto y basado en una estrategia de dos caras de una moneda, o también me viene a la mente el yin y el yang, ¿no? No porque haya algo bueno o algo malo, sino por dos partes complementarias, que es Trust Verification y Threat Intelligence. Primero, mejorar al máximo la validación de quién, qué, cómo, cuándo y dónde puede hacer qué en mi ambiente. Si hice bien ese trabajo y reduje tanto el exceso de campo de acción, que muchas veces es innecesario, me puedo enfocar en las amenazas que igual van a ocurrir, pero que si ocurren van a tener un campo de acción mucho más limitado. Mucho más limitado. Necesito Trust Verification combinado con Threat Intelligence. Esas son las dos partes de una estrategia que tiene que tocar estos 4 ambientes, que son el endpoint, la red, la nube y la aplicación. Javier, ¿cómo vienen? Hola Juan, pues Bien. no tenemos por el momento nuevas preguntas. Sea este un buen momento para que
para Sí, que sí, todos los los alentamos a participantes que ahí piensen en el botoncito de Question and Answer. Bueno, por aquí están preguntándonos eh, qué recomendamos y cómo podemos evitar esta ciberfatiga en las organizaciones, dado que pues todo se maneja de manera virtual. perfecto. Mira, justo en esta parte voy a tocar un poco todos estos temas, pero me voy a adelantar en función de la pregunta. Hay varias estrategias. Hay una estrategia que tiene que ver con, primero, evaluar qué capacidad real voy a tener in-house, con mis propios recursos, de lidiar con todo esto. Y hay empresas que toman la decisión de que no van a tener esa capacidad, no van a contratar los recursos profesionales para poder estar mirando pantallas y haciendo tareas de detección y respuesta ante amenazas, y deciden tercerizar esto. Entonces, vemos una tendencia muy fuerte a tercerizar en servicios de seguridad de terceros, justamente, lo que es el manejo de todas estas situaciones de detección y respuesta ante amenazas. Eso es una fuerte tendencia, depende mucho de la industria. Pero independientemente de eso, que se tome o no esa decisión, lo que estamos viendo es una búsqueda de herramientas que integren. Y esto puede significar que si yo tenía 10 productos distintos, en algún momento decida reemplazar parte de eso por algo más integrado, y al final me dé menos pantallas para mirar. ¿Sí? Eso es fundamental. Hay un síndrome del que se habla que es el de la silla giratoria, ¿no? Los profesionales que se dedican a monitorear y detectar y responder ante amenazas sufren ese síndrome de la silla giratoria en donde tienen que estar mirando 5 pantallas, 10 pantallas, y es imposible humanamente entender, correlacionar eso desde el ojo humano. Entonces necesitamos que las propias tecnologías separen la paja del trigo, no sé si es un dicho común en Colombia, pero poder distinguir lo que es realmente importante de lo que no es, para que el operador pueda actuar, porque hay que actuar. O sea, la tecnología sola no resuelve todo. Y en este sentido, acá lo que les presento es una forma de ver la estrategia de ciberseguridad en una analogía, bueno, que ahora es media rara porque justo estamos todos fuera de la oficina, pero imagínense que hablamos de un gran edificio con distintos niveles. Entonces podríamos decir que hay un nivel que es el nivel del workforce, la fuerza de trabajo. Y esa gente tiene que tener una experiencia de trabajo segura, pero el problema es que la seguridad en la fuerza de trabajo tiende a ser traumática. Nadie quiere seguridad. Nadie quiere más contraseñas ni tener que hacer pasos adicionales para acceder a sus recursos, para poder trabajar. Entonces hay que encontrar el equilibrio en esto, y una de las recomendaciones unánimes que se están escuchando es mejorar tu capacidad de identificar a tus usuarios, ¿sí? De validar la identidad de los usuarios con una tecnología que no sea traumática. Y acá hay que tener cuidado, porque si uno quiere aumentar mucho esa seguridad y dicen, bueno, vamos a ponerle un hard token a todo el mundo y que para acceder al sistema tengan que usar este hard token que genera un número y ese número lo copian, y el usuario te va a odiar. Y como te va a odiar, va a tratar de buscar el workaround, va a tratar de no hacer eso. Entonces, acá se están imponiendo las tecnologías de multifactor de autenticación, como el caso de Cisco Duo, que hace esto de una manera muy transparente, que no lo hace sufrir al usuario. Entonces el usuario ingresa su contraseña, pero hay una validación, generalmente con un push al teléfono. Usted, diga que sí, porque usted tiene un teléfono, entonces es algo que usted sabe, la contraseña más algo que usted tiene. El principio de seguridad en base a algo que sabes, algo que tienes o algo que eres. El algo que eres sería la parte biométrica. Esto reduce enormemente la superficie de ataque, ¿no? Si implementamos multifactor de autenticación, que es una de las principales recomendaciones ahora que estamos con esto de COVID, eh, reducimos muchísimo el riesgo. Ahora, el siguiente nivel, si subimos en este edificio, para pensar es asegurar el espacio de trabajo. El espacio de trabajo. Y acá
como el espacio de trabajo ahora es la casa, bueno, habría que ver cuáles son las medidas fundamentales para proteger la casa, ¿no? Cómo se está conectando ese empleado en su casa, si utiliza VPN, si tiene un Wi-Fi con WPA2, etcétera. Ya entraríamos en un territorio un poquito más técnico. O cómo esa red, la de la casa o la de la oficina, valida quién se está conectando y genera un derecho de acceso dinámico en función de quién es el usuario y el dispositivo. Esto es el mundo del Software Defined Access, Software Defined One. Todo esto hace a un espacio de trabajo más seguro, con buena segmentación. Luego tenemos que pensar en los workloads. Al final la gente trabaja y genera flujos de trabajo. Accede a una aplicación, esa aplicación vive en algún lugar, en la nube, en un data center, esa aplicación consulta una base de datos. Esos son flujos de trabajo que deben tener permisos para poder moverse en la red. ¿Cómo puedo primero detectar esos flujos, entenderlos, porque ocurren como, como con vida propia, y generar políticas para restringir los flujos de trabajo a los que deben ser y no dejar puertas abiertas para que un atacante se meta, abuse de una permisividad que le permita hacer una exfiltración de datos, por ejemplo, dentro de una base de datos o dentro de una aplicación? Y por último, tenemos dos niveles más, que es la operación, cómo aseguramos la operación, muy en línea con la pregunta que nos hacían recién, quién está mirando pantallas y detectando situaciones. Y en ese sentido, por lo menos desde Cisco estamos haciendo un trabajo muy duro de integrar no solo nuestro propio portafolio, porque ya hay muchas herramientas distintas que hacen distintas cosas, sino también integrar eso con terceros. Que no tengas que reemplazar toda una cosa por otra, sino simplificar, consolidar y hacer que eso conviva con lo que ya tienes. Tanto en el mundo de IT como en el mundo de OT, que es un tema bastante novedoso, con algo que llamamos Cyber Vision, poder detectar qué está pasando en un ámbito de una red crítica, el mundo de ICS, y prevenir riesgos que ya no solo afectan a los datos, sino que podrían afectar a la operación misma de una empresa que hace manufactura o cosas realmente muy, muy serias que pueden afectar a las personas. En el nivel más alto, el negocio es lo que hay que asegurar, y al CISO en sus conversaciones con el board le va a preocupar el compliance, le va a preocupar cómo está habilitando la digitalización del negocio de forma segura, manteniendo ese tiempo del que hablábamos antes de detección y respuesta lo más bajo posible. Bien, y con esto me gustaría terminar, esto lo paso por alto, es un screenshot de lo que sería una consola integrada, algo que estamos estudiando. En junio vamos a lanzar SecureX, que es esta integración total entre nuestro portafolio y también productos de terceros. Pero ahora me gustaría darle paso a, a Javier para hablar de cómo generamos productividad, ¿sí? Si hicimos todo esto bien, si generamos una buena protección del espacio de trabajo, cómo habilitamos ahora productividad de la mano de la colaboración segura. Gracias, Juan. Ahí para terminar, hay dos últimas preguntas que han formulado en el botón de preguntas y respuestas. La primera es de Samantha Castrejón Ajá. y pregunta cómo puede evaluar la ciberfatiga de la empresa. Y luego de eso tenemos a Camilo Vargas que pregunta qué medidas se pueden implementar para el PCI compliance en el work at home. Wow. Bien, vamos por la primera. Entonces, ¿cómo evaluar la ciberfatiga? Esto creo que parte de una evaluación más bien consultiva, ¿no? Cuando hacemos las encuestas a la que me referí, hay un porcentaje muy pequeño de los que responden que dicen, no, yo no tengo problemas de alertas o yo no tengo problemas de fatiga. En algunos de esos casos, el problema es muy serio, porque no ver nada, por supuesto, no te va a generar fatiga, pero significa que no estás teniendo capacidad de detectar algo, un riesgo inminente. Entonces, hay algunas empresas que no tienen las capacidades de detección
y que están ciegos, ¿no? Algo les puede pasar y no van a saber ni lo que les pasó. Pero la gran mayoría sí tienen distintas capacidades. ¿Y cómo las evaluamos? Hay que realmente hacer preguntas, ¿no? Yo creo que hay que ir al nivel del que opera y entender cuál es su día, ¿no? Su día normal. ¿Qué está haciendo? ¿En qué está dedicando su tiempo? Generalmente nos dicen que la gran parte del tiempo se va, no digo se pierde, pero se invierte en mantener las cosas funcionando. O sea, me piden cambios de configuración, me piden permisos de acceso, toda esa tarea rutinaria de la operación de la seguridad le demanda demasiado tiempo al operador y no le deja espacio para poder estar monitoreando y haciendo ni hablar de investigaciones. Porque cuando detectas algo extraño, hay que empezar a tirar del ovillo, ¿no? Es decir, ¿y por qué tengo esta alerta? ¿Con qué se relaciona esta alerta? Porque cuando vemos ataques más avanzados, especialmente los dirigidos, ¿no? Y esto no lo dije, pero hay dos tipos de ataques. O me llegó un phishing o algo que es una campaña masiva, y a alguien le toca, hizo clic y pudo o no estar protegido, o alguien realmente se propone atacarme, y ahí la pelea es mucho más difícil, porque si alguien se lo propone, lo va a lograr. El tema es cuánto espacio le doy para moverse y cuánto tiempo me tardo en inutilizar esa acción, ¿no? del atacante, que ya cada vez menos son llaneros solitarios y pasan a ser actores maliciosos, como les decimos, parte de una organización criminal, ¿no? Entonces, ah, bueno, estoy dando una Igual, respuesta amplia, ¿no? Pero creo igual que... creo que, igual creo que nos apoyamos en analítica también, ¿verdad, Juan? Para poder sacar una vista general de cómo está esta ciberfatiga. Y pues seguramente hay herramientas eh, que se alimentan de encuestas y de la analítica de dúo para poder dar esta visibilidad a las organizaciones, ¿no? Sí, sí, y gracias por mencionarlo. Me fui muy por el lado de entender el dolor en la persona, pero efectivamente, si esa organización X tiene herramientas de Cisco o de las que sean, la propia herramienta te puede dar información que uno puede analizar y decir, ah, tengo demasiadas alertas de seguridad y poder entender entonces por qué. Y ahí se empieza a sacar conclusiones, ¿no? Por ejemplo, si tengo alertas que no son relevantes, falsos positivos. Si mi IP se está alertando de que hay algún exploit relativo a sistemas Linux y en mi ambiente no hay sistemas Linux, ¿por qué me voy a preocupar de eso? Evidentemente, tengo falsos positivos que me pueden distraer. Cuando uno ve una gran cantidad de cosas, al final atenta contra la posibilidad de accionar. Entonces podemos no solo trabajar desde un aspecto consultivo, sino obviamente inclusive poner herramientas en juego para poder detectar cosas y sacar conclusiones. Sobre la segunda pregunta, que era PCI Compliance, se me hace difícil pensar en eso en el contexto del trabajo en casa, ¿no? Yo creo que no cambia tanto. En definitiva, lo que es PCI es bastante, ¿cómo se diría? No sé la palabra. Es bastante específico, ¿no? Lo que se pide para cumplir PCI y generalmente tiene que ver, bueno, con industrias que manejen sistemas de pagos, tarjetas de crédito, y eso por lo general, por lo menos por ahora, no cambió como infraestructura. Lo que cambió es por ahí quién accede a esto de forma remota. Entonces creo que en definitiva lo que es conectividad con VPN y todo esto eh, no generaría una reconfiguración en las medidas de seguridad para seguir en compliance. Pero la verdad que estoy pensando en voz alta. Esta pregunta no me había surgido antes y no lo analicé en profundidad. Así que un poco vaga mi respuesta ahí. Vale. Por ahí Bueno, tenemos un par más de preguntas, pero si te parece, las contestas por el chat, mientras que yo voy pasando al sí, me próximo parece tema, que es de bien. la productividad. No sé si me ayudan para el permiso de compartir, por favor, el Ya host. te lo pasé. Ah, Listo. vale, vale. Gracias. ¿Tienes?
voy a seguir revisando. Y by the way, gracias por la dinámica, ¿no? Me alegro que se animaron a hacer sus preguntas. Gracias. Javier, te escuchamos. Vale, gracias Juan. Pues buenos días a todos. Soy Javier Cuadros, para los que no me conocen. Trabajo en Cisco como arquitecto de soluciones y voy a hablarles acerca de los retos del teletrabajo en las organizaciones. Aprovecho para desearles lo mejor y bueno, pues mis mejores deseos para que todos se encuentren bien en esta época de COVID, ustedes y sus familias, ¿no? Eh, Se hicieron varias preguntas, se consultaron a varias organizaciones acerca de cómo están abordando este reto del teletrabajo. Y en medio de estas preguntas encontraron pues, los principales retos acerca del teletrabajo, cuáles eran, se formularon estas preguntas directas acerca de cuáles eran los retos principales que encontraban estas organizaciones eh, para afrontar esta necesidad del teletrabajo. Tenemos aquí cuatro de los principales retos que nos compartieron las organizaciones. El primero era, bueno, pues la salud y el bienestar de los empleados. Las organizaciones quieren que sus empleados se encuentren bien, que eviten el contagio y, por supuesto, sus familias que se encuentren bien también. Después de esto, el siguiente reto era la transición al trabajo remoto. Si quieres, te pones en mute. Ah, sí, Juan, disculpa. gracias. La transición al trabajo remoto, de hecho, es un reto también para las organizaciones, pues todas las empresas estaban muy preparadas para trabajar de manera tradicional desde sus oficinas y sus lugares de trabajo, pero no tanto para el teletrabajo. De hecho, en nuestra región, en nuestra cultura, el teletrabajo no se concibe como una verdadera manera de trabajar. Se tiene esta percepción de que de manera remota, pues no se trabaja tanto como en las oficinas de manera tradicional. Y para nosotros que estamos viviendo este teletrabajo día a día, podemos, digamos, dar fe de que se trabaja incluso muchas veces más de lo que se solía trabajar en las oficinas. Adicionalmente, otro de los puntos importantes que compartieron las empresas es después de superar el reto de ofrecer teletrabajo a los empleados, ¿cómo consiguen que los empleados tengan este compromiso y que puedan seguir, digamos, trabajando y haciendo su mejor esfuerzo, consiguiendo resultados, incluso si están trabajando desde las casas? Esta es una verdadera complicación, digamos, hay que tener muchísima disciplina y hay que permitir que los empleados tengan una manera de poder ser productivos incluso estando desde sus casas. Y por supuesto, pues lo que menos quieren las empresas es tener que hacer despidos masivos, con lo cual mantener a sus empleados, a su fuerza laboral, era otro de los retos bastante importantes para poder seguir y abordar este reto del teletrabajo. Después de estas encuestas, se preguntaron a los empleados cuáles eran estos retos que ellos veían para afrontar esta crisis del COVID en medio del día a día normal. La primera preocupación de los empleados era precisamente poder garantizar su trabajo, mantener el trabajo, incluso si es de manera remota, poder trabajar, así sea haciendo teletrabajo. Después de eso, la siguiente preocupación era pues tener íntegra su salud, evitar el contagio y el de su familia, mantener bienestar en ese sentido de la salud. Después de eso, su preocupación principal era pues tener sus hijos, cuidarlos, atenderlos mientras que están ahí en sus casas y ver que sus hijos no pierdan sus periodos académicos y que puedan estudiar incluso si es de manera virtual. Y por último, pues la preocupación de los empleados era poder mantener en balance sus finanzas personales. Después de identificar estos retos, se preguntaron a las organizaciones, bueno, ¿cómo están haciendo para resolver estas necesidades? Ya las identificaron ahora, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están atendiendo estas necesidades para resolverlas? Y lo que dijeron es que encontraron diferentes componentes que eran muy relevantes y que requerían atención para poder entender esta problemática. Así que lo primero que identificaron es la gente. La gente, el recurso humano, lo más importante de las organizaciones, que en este ejemplo puede ser las diferentes áreas de la empresa, de la compañía,
la gente de ventas, de servicio al cliente, de contabilidad, recursos humanos, digamos, todas las diferentes áreas de una organización, pero enfocado en la gente. Esta gente en su día a día pues genera contenido. El contenido son documentos, emails, citas, mensajes, reuniones de calendario, tareas. El siguiente componente es los espacios, desde dónde suelen generar esos contenidos. De manera tradicional, pues desde la oficina, desde su escritorio, desde salas de reuniones o desde espacios abiertos colaborativos. Es una tendencia hoy en día en las organizaciones. Y muy importante, desde el teletrabajo también. Y el teletrabajo, para que lo tengamos en cuenta, pues no es solamente el home office que estamos haciendo hoy, sino que el teletrabajo es también desde un aeropuerto o desde un café o desde un restaurante, desde donde se requiera generar un proceso de negocio. Em, el siguiente aspecto importante era, bueno, pues la tecnología, los dispositivos, desde dónde están generando esos contenidos que se están integrando al trabajo. Entonces, por supuesto, los computadores, número uno, celulares o tabletas y terminales de videoconferencia, por ejemplo, para poder interactuar con ellos en salas de reuniones. Todos estos componentes, al final, si se interconectan, pues resultan ser los procesos de negocio, lo que mueve a las organizaciones, con las órdenes de compra, con reuniones, con contrataciones, con aprobaciones, de pronto tickets de servicio. Al final esto es el entendimiento para poder aterrizar esta necesidad del teletrabajo. Entonces la gran pregunta es cómo, cómo interconecto todos estos puntos y consigo que interactúen entre sí. Y aquí es importante tener en cuenta que no deberíamos enfocarnos en una única herramienta. Digamos, una herramienta no es la solución. Y esto es lo que muchas veces pasa en las organizaciones. Buscan una videoconferencia o buscan una reunión virtual como la solución al problema. En este caso, hay que pensar en toda una plataforma, que esa plataforma permita no solamente pues, ofrecer un servicio de una herramienta de videoconferencia o de reuniones, sino que me permite interconectar gente que trabaja en la misma organización, gente que trabaja en otras organizaciones e inclusive que me permite interconectar los dispositivos para que en este conjunto de interacción se pueda generar los procesos de negocio de manera segura y escalable. Esta plataforma debe estar diseñada, enfocada en, pues en gente, en humanos, digamos, que sea capaz de adaptarse a las necesidades del negocio. Pues que los usuarios puedan confiar en esta tecnología y que a la hora de confiar puedan crear esta nueva manera de trabajar en este nuevo new normal que estamos viviendo todos hoy, y que si acaso quiere mandar un mensaje o quiere hacer una llamada, lo pueda hacer de manera confiable y que la herramienta, la plataforma responda a estas necesidades de los usuarios, que habilite los diferentes espacios de trabajo, los tradicionales que conocemos, como las oficinas o las salas de reuniones, o hoy, pues los hogares y mañana desde un café o desde un aeropuerto, que se adapte a los procesos de trabajo y a los sistemas de información, que permita estas integraciones, que dé continuidad a esta estrategia de digitalización de las empresas para que permitan, mantengan esta agilidad del negocio y que por supuesto se apoyen en inteligencia artificial para mejorar la productividad y los resultados de los usuarios, ¿no? Que genere información útil al negocio para que permita tomar decisiones de negocio a las organizaciones, si acaso está adaptándose la tecnología a las necesidades de la organización, si se está adoptando por los usuarios y que me permita ver si acaso los espacios de trabajo sí se están utilizando como esperamos, y que permita control de información para evitar fugas de información no deseada, de manera que se adapte a las políticas de la organización en términos de seguridad. Este sería un ejemplo de cómo podría ser una sesión de colaboración de un teletrabajador. En este caso, la sesión pues no solamente va a ser una reunión de teletrabajo, una sesión de teletrabajo, sino que proponemos que se divida en diferentes momentos. Un momento antes de la reunión en el cual yo preparo el contenido que me va a permitir darle contexto a la reunión.
este contenido lo comparto con los colaboradores, con las personas con quienes me voy a reunir, y luego de eso hago un agendamiento de esta reunión muy fácilmente, muy rápido, de manera dinámica. Luego, durante la reunión, me conecto sin ninguna complicación. Ya no va a ser un problema para mí pensar en a qué número tengo que marcar o quién de IT me ayuda para conectarme, porque realmente puedo manejarlo solo. Y me puedo conectar desde un computador o desde un celular o desde una sala de reuniones de manera transparente, con la misma experiencia. Y pues puedo compartir contenido en medio de la reunión de manera ágil, dinámica. Pueden ser documentos o puede ser pues un pizarrón, por ejemplo, que es la manera más natural, digamos, de hacer intercambio de ideas. Es lo que se ve en todas las reuniones, que idealmente este pizarrón quede de manera digital, y que permita hacer continuidad del trabajo, y que después de la sesión, esta conclusión o esta parte de final de la reunión no se quede ahí, sino que yo le pueda seguir dando continuidad a las tareas que se asignaron en medio de la reunión, que yo le pueda hacer seguimiento y que me permita ser ágil y al final mejorar la productividad de la organización y del trabajo en equipo. Esta sería, digamos, una buena manera de proponer cómo se puede aterrizar este trabajo en equipo. Este, Al final, pues, digamos, un mensaje súper importante para que lo tengamos en cuenta, es que esta nueva normalidad eh, debe tener como premisa que la tecnología se adapte a nuestro nuevo estilo de vida, a nuevo requerimiento que pues hoy en día es acá en la casa, pero bueno, mañana puede ser un aeropuerto o un café o un restaurante. No sé, Juan, si acaso tienes alguna pregunta por ahí en el panel de preguntas y respuestas de pronto. Juan, ¿Escucha? hola, ¿Aló? Ahí está. hola, hola. No Ahí podía te sacar el escucho, mute. Juan. No, y justo me ingresó un llamado, por eso me estaba Vale. interrumpiendo la herramienta. Mira, yo estaba ahora contestando una pregunta que Ok, quedó sin contestar y voy a aprovechar a decirlo en voz alta, porque de hecho es amplia, ¿no? La pregunta que me hacían, David, dice, dadas las condiciones de teletrabajo actuales, estamos usando dispositivos de los empleados, ¿no? El Bring Your Own Device. ¿Cómo podemos proteger estos dispositivos si adicionalmente son de uso personal, como entretenimiento o uso de los hijos en la casa? Tal cual. O sea, creo que se está dando un escenario complejo en ese sentido. Es difícil marcar una línea dura, ¿no? Entre dispositivo de trabajo y dispositivo personal. Naturalmente se van a mezclar. Yo creo que ahí la clave desde la óptica de una organización está en pensar cuáles son los escenarios posibles, definir como casos de uso y comunicar una serie de recomendaciones y políticas que no sean ni muy estrictas, que sean imposibles de adoptar, ni tampoco demasiado livianas, ¿no? Eh, pero en términos un poquito más específicos, hay un montón de mecanismos para proteger, partiendo de asegurar que en el dispositivo hayan perfiles diferenciados, ¿no? Que cada usuario, el miembro familiar o el trabajador tenga su perfil con un acceso protegido con contraseña. Eh, ya a nivel más de red y de acceso a la red, estamos alentando bastante el uso de seguridad por DNS, que sirva para proteger no solo al trabajador, sino a toda la casa, evitar infección de los dispositivos, sin tener que instalar un firewall en la casa, sin tener que hablar de un anti-malware, un antivirus en los dispositivos finales. Que eso también es una medida importante, especialmente para los dispositivos que son entregados por el empleador, ¿no? Nosotros en Cisco, Javier, podemos comentar la experiencia. Venimos haciendo teletrabajo hace años y Cisco adoptó la política ya desde hace tiempos lejanos de extender la red corporativa a la casa del empleado. Y esto se lo escuché decir
a nuestro CISO, Steve Martino, que tiene una tarea importante, que es proteger una empresa completamente global con prácticamente 100.000 empleados. Y tomó la decisión de extender la red corporativa a la casa de los empleados. Entonces uno puede decir, esto es una locura, porque estás abriendo tu superficie de ataque. Pero por otro lado, lo que plantea es, yo prefiero extenderle mis medidas de seguridad y poder detectar antes cualquier incidente que asumir que va a haber dispositivos infectados y que después van a venir y conectarse a la red corporativa dentro de la oficina. Es un tema más filosófico, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cisco, por ejemplo, armó toda una estrategia con un kit que le entrega al empleado para que directamente la Wi-Fi que ve en su casa es la misma Wi-Fi que tenemos en la oficina corporativa, que eso esté segmentado, que no se cruce el tráfico personal del laboral. Pero a ver, estoy dando una respuesta amplia, ¿no? Obviamente esto no ocurre de la noche a la mañana, por eso creo que hay que partir de recomendaciones muy básicas. No podemos asumir que el usuario es experto y cometen muchos errores. Entonces, partir de ahí y después de a poco ir trabajando una estrategia donde efectivamente va a haber que adoptar tecnologías para poder hacer una buena segmentación y protección del tráfico. Sí, de acuerdo. Aquí en la casa tenemos el equipo, es un 881, digamos, para los que tienen un poquito más de contexto. Es un equipo que nos da el wireless de la misma oficina y algunos tenemos también un terminal de videoconferencia, que nos permite tener este tipo de comunicaciones, digamos, con la misma experiencia que tenemos en la oficina. Así que el teletrabajo ya lo venimos viviendo desde hace varios años. Sí, no estoy viendo ahora. Hay una pregunta de Fernando. Otro reto al que nos enfrentamos son las carencias de los usuarios, conexión dial-up de 1 mega, equipos desactualizados, software pirata, etcétera. Bueno, sí, efectivamente complejo, ¿no? Miren, yo mismo, por más que Cisco me da todas las herramientas, al final estoy sujeto a la conexión que tengo en esta casa, que dicho sea de paso, justo me mudé hace poco, estoy en una casa nueva, entonces todavía estoy mejorando la infraestructura, ¿no? Ahora estoy con la red 4G porque es más estable que el Wi-Fi que compite con todo lo que están usando los niños. Entonces, por más que la empresa te dé todas las herramientas, nos vamos a encontrar con escenarios donde hay que, hay que lidiar con esas carencias, ¿no? Eh, pero de nuevo, creo que con solo dar buenas recomendaciones se pueden mitigar grandes problemas. Mucho empleado, mucho usuario no sabe distinguir el problema o qué funciona mejor, ¿no? O, por ejemplo, cuándo usar VPN y cuándo no, o directamente implementar una tecnología de split tunneling para que se pueda determinar qué tráfico tiene que pasar por una VPN y qué tráfico puede acceder directo a Internet. Eso puede tener una mejora de performance enorme, especialmente cuando los enlaces son de poco ancho de banda o hay problemas de latencia. Sí. Por aquí acabo de ver una pregunta, que si deberían adecuar la tecnología a nuestras necesidades. Y definitivamente la respuesta es sí. De hecho, como yo lo veo, la tecnología está para hacernos la vida más fácil. Y aquí está un ejemplo, hay muchos ejemplos, digamos, no sé si han visto las aspiradoras robot, digamos, tecnología adaptada a las necesidades. La aspiradora robot va a estar limpiando el piso siempre que yo requiera. eh, y no voy a tener yo que ponerme en eso porque pues ahora lo puede hacer la tecnología por mí. Y en este caso, pues del teletrabajo, la tecnología se tiene que adaptar a esta necesidad de tener que los empleados estar trabajando desde sus casas, pero igual seguir produciendo. Entonces, por supuesto, la tecnología se tiene que adaptar a las necesidades, pues, de las organizaciones y de las personas. Hay una de esas que se llama Rumba, ¿no? Una de esas aspiradoras. Estoy que, Bueno, estoy que busco una de esas, están agotadas. O sea, no me da el tiempo ¿sabes para, qué? para Qué ver. curioso, qué curioso que no tengo a Rumba, pero no es la aspiradora, es un perro, una Ah, hembra, que se llama Rumba y hace todo lo contrario, ensucia la casa, o sea, no limpia, mira. todo lo opuesto. Así que ahora tengo que comprar a Rumba para limpiar lo que hace Rumba, ¿no? Es una cosa paradójica.
Pero me hiciste acordar. Eh, y coincido con lo que tú dices, Javier. Creo que una de las claves está en entender, y hablando por ahí más de tu terreno, que es el de la colaboración, la herramienta en sí misma no te cambia la vida. Lo que cambia la vida es cómo se generan los procesos y la cultura para el trabajo usando las herramientas correctas. ¿Sí? Parece medio poético, pero digo, porque hay muchas cosas que se comoditizan, ¿no? Ayer lo charlábamos con vos. Hacer una videollamada es un commodity hoy. Entonces, la cuestión no es necesito videollamada, ¿no? Necesito que la gente se hable viéndose la cara y que esa comunicación sea mucho más eficiente y que después el trabajo continúe después de la videollamada. Y eso no me lo resuelve una herramienta de videollamada. Eso me lo resuelve una plataforma de tecnología en donde se integra todo esto y en donde la tecnología no está en el medio, no está como un... hay alguna frase que decía que la tecnología, ay, ¿cómo era? Bueno, tiene que ver con la transparencia, ¿no? Que la tecnología tiene que ser tan bien hecha que sea invisible, ahí está, que pasa a ser invisible. Cuando está ahí, pero no estás tomando conciencia que está ahí. Ya. Cuando todo es intuitivo, tocaste, listo, estás haciendo lo que necesitas. Los tiempos que se tardan, y ahora hablemos del trabajo tradicional en la oficina, tenemos estudiado los tiempos que se tardan en setear el espacio para la reunión, es absurdo. Que conectar, que el cable, que dónde está la presentación, que si la proyecto, que si mandame, todo eso son, creo que el promedio eran como 15 minutos que siempre se pierden antes de una reunión. Y cuando sumás esos 15 minutos por la cantidad de reuniones que hay, es terrible. Y eso le podemos poner un valor. Podemos ponerle un valor peso colombiano, dólar, el que quieran, a esos 15 minutos de pérdida de tiempo. Entonces, la tecnología tiene que estar al servicio de mitigar todos esos problemas y, como tú mostrabas en ese proceso que es el pegamento entre todo, que la cosa continúe, ¿no? Sí, sí, sí. Que permita mantener la agilidad del negocio para que no se vaya a truncar, no se vaya a varar en medio del proceso. Hay una última pregunta y creo que tenemos que ir cerrando por tiempo. Sí. Ya estamos al tope de la hora. De Giancarlos. Es difícil educar al usuario para este sistema de teletrabajo. ¿Cuál es su punto de vista de esto y qué recomiendan? Mira, bueno, adelante. Yo No, estoy pensando en algo, pero sí. iba a decir que, digamos, la respuesta pueden ser muchas cosas al final. En mi opinión, el éxito de, en este caso, el teletrabajo o de la tecnología en las organizaciones es la adopción. Mientras tú tengas procesos de adopción bien implementados y tengas mecanismos que te permitan medir la adopción de manera correcta, vas a poder saber, ese es el sensor para saber qué tan bien o mal va. Mientras que tú tengas visibilidad de cómo está sucediendo, cómo se está dando esta adopción, vas a poder tomar acciones para mejorar la adopción. Y mientras mejores la adopción, la tecnología va a funcionar para lo que se está buscando que haga la tecnología. Entonces, es un poco abierto, pero en medio de todo es la manera de abordarla, porque es muy complejo el tema de que los empleados sí lo hagan como queremos, pero el reto es la adopción. Por eso hay que enfocar desde ahí la tecnología. Las soluciones hoy en día no solamente las compras y están ahí listas para como vienen, sino que hay que adaptarlas a las necesidades del negocio y el proceso de esa adaptación es también la adopción. Ayer leía uno de los informes de Great Place to Work y decía que, al contrario del sentido común, uno puede pensar que mucha gente, mucha fuerza laboral en el mundo tiene miedo a quedar desplazado por la automatización, por la inteligencia artificial, por la robótica, etcétera, ¿no? Se habla mucho de todo esto. Pero al contrario de esa idea, lo que más preocupa a la fuerza laboral a nivel global es la despersonalización, o sea, sentirse que se deshumaniza el trabajo. Y me parece un dato interesante y lo quiero conectar con algo que estoy percibiendo como empleado de una empresa que soy. ¿Qué está haciendo mi empresa? ¿Qué está haciendo Cisco? Y justo está poniendo mucho foco en eso, en hacer sentir a los empleados que eh,
que nos ven como seres humanos, ¿sí? Y que se preocupan, por ejemplo, por la salud mental, están generando sesiones de mindfulness. eh, entonces, cosas que sorprenden, pero que realmente a uno lo hacen sentir de que sí, estamos gran parte del día ocupándonos en trabajar para esta empresa, que estaremos algunos más o menos orgullosos, pero cuando uno siente que la empresa se está prestando atención a qué te está pasando ahora que trabajas todo el día en tu casa, eso es muy valorado. Y en esa misma línea, creo que es un gran momento para hacer buenas sesiones de concientización que pueden tener que ver con el uso de la tecnología, con la ciberseguridad, que no solo sea pensando en el interés de la empresa, porque estamos yendo a un punto en el que la ciberseguridad personal del ciudadano y de la empresa van a estar todas conectadas. Entonces, educar al empleado en la ciberseguridad de forma general, no solo en el interés de la empresa, me parece mucho más valioso. Eh, y una cosa, ya un comentario muy personal, me parece que hay un espacio enorme de mejora en la eficiencia en las reuniones virtuales, porque ahora como estamos todos en casa, uno se sentirá más cómodo que el otro, estamos todo el día en sesiones virtuales y se pierde mucho tiempo. Hay reuniones son muy laxas, fuera de foco, entonces hay que valorar cada minuto más que nunca. Y de hecho esta sesión debería... Y es un desafío, ¿eh? Nos pasamos ya de tiempo, ahí Sí, estamos rompiendo la regla. Entonces, estamos, sí, todo eso es un trabajo que hay que hacer constante, ¿no? de acuerdo. Bueno, creo que Creo que estamos, podemos ¿verdad? ir Sí, cerrando. Sí, bueno. la verdad, sí, ¿algún comentario ahí? ¿Escuchó? Sí, no, pues sí, Juan y Javier, pues muchísimas gracias. Creo que nos llevamos cosas muy importantes el día de hoy, muy, muy interesante el espacio. De antemano les agradecemos a ustedes por compartir ese amplio conocimiento y creo que les dimos herramientas importantes a todos los asistentes. Les quería pues agradecer nuevamente también a los asistentes por su participación. Esperamos pues también que se lleven cosas importantes y que puedan aplicarlas directamente pues en sus compañías dentro de la gestión que están realizando, pues que es el principal objetivo y que nos sigan acompañando en próximos espacios virtuales. Muchísimas gracias a todos y pues desde Great People's Community, Great Place to Work, les agradecemos. Desde ya, muchísimas gracias, un placer. Y Gracias. no se olviden que estamos abiertos a entrar en contacto, ¿no? Que no os quede en una sesión informativa. Ojalá podamos continuar esto en una conversación individual y ayudarlos en lo que necesiten. Cuenten con nosotros. Gracias a todos, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Adiós.